Bien, entrando un poco en detalles, ya viendo un poco muy genéricamente de qué se trata la vía visual, vamos a saber qué defectos vamos a tener y qué enfermedades también podemos revisar en una prueba de campimetría. Desde el punto de vista neurológico, como habíamos visto, existen varios defectos. La hemianopsia, que es la más clásica y es la que teníamos aquí. Estos son hemianopsias, esta y esta. Y tenemos también las cuadrantanopsias. Las cuadrantanopsias, como su nombre lo indica, van a afectar solamente un cuadrante. Aquí en el ejemplo, lo que se acerca más a una cuadrantanopsia es esto. Si quitamos esta zona, esta pequeña zona, y la dejamos como un cuadrante, tenemos con nosotros una cuadrantanopsia. Tenemos las sectoranopsias que ya les había mencionado también, que son muy características de una lesión en el cuerpo geniculado lateral. Son raras, realmente es muy, muy raro que las vayan a ustedes a ver igual que nosotros. Y crecientes temporales. Estas crecientes temporales son las que clásicamente se pueden ver en una lesión occipital. Cuando tenemos ya una zona muy, muy, muy exacta de lesión, nos vamos a ver solamente con lesiones muy similares a estas, pero van a tener su representación en ojo derecho, en el campo visual derecho y en el campo visual izquierdo, porque acuérdense que también en esta zona ya la información está cruzada. Entonces tenemos afección del mismo lado y del lado contralateral, muy similar a esto, crecientes temporales. ¿Y por qué se dan? Porque las lesiones son también en la zona más periférica del campo visual. Y esto es lo que les mencionaba también acá. Estas zonas periféricas, lo que son 9, 10, 11 y 12, tienen una representación muy pequeña y van a tener, por consiguiente, esta representación de creciente temporal. ¿Cómo las vamos a denominar? Si es homónima o si es heterónima. Homónima significa que va del mismo lado. Por ejemplo, esto. Esto es una hemianopsia homónima y esta es una hemianopsia heterónima. Y tenemos también si son congruentes o incongruentes. Les explico que esta situación de congruencia o incongruencia va en relación a que los defectos son muy similares. Esto es, con estos ejemplos prácticamente tenemos congruencia en todos momentos. Esto es una hemianopsia heterónima o bitemporal, también conocida, y es muy congruente, o sea, el mismo defecto que tenemos de un lado es del mismo tamaño del otro. Igual acá, esta es una hemianopsia homónima con el mismo defecto en tamaño en su campo visual izquierdo y en su campo visual derecho. A lo mejor en una cuestión heterónima, perdón, incongruente, podemos ubicar las zonas anteriores. Esto es, si tenemos defectos en el quiasma de un solo lado o tenemos también defectos en el tracto óptico, no siempre tienen la misma distribución, no siempre viajan derechas, sino que tienen una inclinación. Entonces, si tenemos una lesión de este lado, nos va a afectar mucho la parte que está en contacto con una compresión y de este lado a lo mejor solamente se afecta esta zona, dando que esta no se afecte. Entonces, en los defectos en el tracto óptico van a tener un defecto muy importante en las fibras temporales, o sea, en estas, y en las fibras nasales contralaterales vamos a tener una zona de respeto. Eso se llama incongruente, porque no son del mismo tamaño un defecto y otro. En cambio, después del cuerpo geniculado lateral, prácticamente todas las lesiones van a ser así, congruentes, del mismo tamaño. Entonces, por último, nos queda decir si tenemos una cuadrantanopsia, que también podemos, según los cuadrantes, pueden ser cuadrantes inferiores o superiores, tenemos que decir que tenemos ante nosotros una cuadrantanopsia superior, si es del mismo lado, o sea, si están afectados el lado izquierdo, siempre del campo visual, vamos a decir que es homónimo, si son congruentes, si son del mismo tamaño, pero tenemos que decir de qué lado están, derechos o izquierdos. De esta manera tenemos una descripción mucho más amplia y más precisa del defecto neurológico. Entrando un poco también al tema de glaucoma.
tenemos escotomas o zonas de pérdida visual, de sensibilidad, muy precisas y muy características, que son estas: escotomas arqueados, nasales, paracentrales, cecales y unas muy raras que son cuñas temporales. Pero bueno, entrando en detalle, también ya vimos la anatomía de la vía visual, ya vimos algunos defectos y cómo los podemos nombrar. Tenemos que definir, bueno, qué es el campo visual. Van a encontrar muchas definiciones, incluso en internet ustedes buscan definición de campo visual y va a haber un sinfín de definiciones que no todas son desatinadas, sino que todas tienen cierta parte de verdad. Pero, ¿cómo vamos a determinar qué es un campo visual? Bueno, supongamos que tenemos enfrente nosotros esta representación, en donde tenemos estas líneas más gruesas que representan el lado izquierdo, el ojo izquierdo, y esto, el ojo derecho. Vamos a ver que tienen también un cruce y que esto va a determinar un campo binocular, que nos va a dar también una representación tridimensional del mundo. Pero hay zonas que se van fuera de esta zona y tenemos un campo monocular periférico. ¿Cómo se define el campo visual finalmente? Bueno, sabemos que cada ojo tiene también una limitación, también anatómica, dada la ceja, dada la nariz, dada la mejilla, o el pómulo, pues, en la región malar, y muy libre en la zona temporal. El campo visual es toda información visual que podemos percibir de acuerdo a la amplitud o a los ángulos que cada uno de los ojos puede percibir. Y esto es siempre viendo en un punto fijo. Vamos a ver entonces que viendo en un punto fijo tenemos nuestras limitaciones en amplitud. Por la ceja tenemos una limitación de 60 grados partiendo del centro hacia arriba. Entonces tenemos 60 grados superiores, 60 grados nasales en una nariz que no es muy grande. Evidentemente esto también va a depender de los accidentes de cada uno de nosotros, que en promedio son también 60 grados. Una representación inferior alrededor de 70 o 75 grados, ya no tenemos la misma limitación nasal o de ceja en la zona inferior. Los pómulos pueden ser muy salientes y pueden disminuirlo un poco más. Alrededor de 70, 75 se dice que es lo normal. Y la representación temporal en promedio tenemos 90 o 100 o pueden llegar a ser hasta de 110 grados. Entonces, todo esto determina en cada ojo la amplitud de ese campo visual. También hay que recordar mucho esto porque también muchos estudios de campos visuales nos van a tener también ciertas limitaciones. Pero sabiendo esto, también podemos interpretarlos de manera adecuada. Y, aunque se mencionaba de los escotomas muy característicos del glaucoma, son defectos paracentrales o escotoma paracentral, un escotoma arqueado, que también se conoce como yerrum. Tenemos, bueno, la mancha ciega, que es la representación normal del nervio óptico. Un escotoma centrocecal, o sea, esto es que afecta la zona central de visión, pero también de la mancha ciega. Y el escotoma de Seidel, que es una ampliación de la mancha ciega. Asimismo, tenemos esta, que es el escalón nasal. Esta es una afección generalizada del campo visual, pero que siempre va a tener una representación más importante, superior o inferior, y forman esta forma, valga la redundancia, en donde tenemos como un escalón. Esto se llama escalón nasal. Y un escotoma central, que no es característico de glaucoma, sino son ya otras patologías como pueden ser maculares, propiamente retinianas, o de neuritis ópticas. La campimetría es el estudio que nos ayuda a determinar el campo visual. Muchas veces nosotros utilizamos intercambiables los términos de campo visual y campimetría, lo cual tiene cierto error. Es mejor decir campimetría o perimetría, dependiendo de qué específicamente estamos o qué aparato vamos a utilizar para medir este campo visual. La campimetría como tal, entonces, es la técnica en la cual vamos a determinar el campo visual del paciente. Y para entender un poco esto también, porque hay varios tipos de campimetría,
tenemos que definir también que el campo visual de un ojo siempre se determina clásicamente como una isla de visión en un mar de oscuridad. El mar de oscuridad no es otra cosa que la zona que no alcanzamos a determinar por medición y son los límites que vamos a tener para determinar cómo se encuentra nuestra isla de visión. Recordemos también que el punto más fijo, que es la zona de mayor sensibilidad, va a ser el punto de fijación determinado anatómicamente por la fóvea y que más o menos alrededor de 15 grados en el sector temporal del campo visual vamos a encontrar una depresión muy importante que se manifiesta como un pozo dentro de esa isla de visión que corresponde a la mancha ciega. Y las pendientes de cada uno de los lados determinan también qué tanta sensibilidad van a tener ciertas zonas. La más alta, fóvea, y mientras nos vamos en la región periférica, nasal y temporal, tenemos estas pendientes. Durante la historia también se han determinado varias formas de medir el campo visual. El perímetro es el primero que se utilizó también, que es esta la representación donde el observador da al paciente un estímulo por medio de esta manivela en esta zona, donde se va dibujando el campo visual en una zona central. Había de este tipo de perímetros, perímetro de Lister, que eran muy grandes o eran también portátiles, muy complicados también de utilizar. Actualmente, bueno, tenemos estos dos. Bueno, este también es el campímetro de Goldman. Este también es dependiente de observador, donde el observador por una mirilla de esta zona va a ver al paciente y va a presentar varios estímulos y por medio de estos va dibujando también en esta pantalla que se encuentra aquí en la parte posterior todo el campo visual. Y tenemos también las automatizadas, como en este caso, como les mencionaba, el Humphrey, que es el que más se utiliza a nivel nacional e internacional, pero tenemos otros también como el Octopus, que son también estáticos y son automatizados. Estos son cinéticos, los de Goldman. ¿Qué diferencia hay entre el cinético y el estático? Vamos a verlo posterior a esta diapositiva, en donde quiero solamente ilustrar que este campo visual en particular, o esta campimetría, ya estoy cometiendo el mismo error que les acabo de mencionar, tenemos varios niveles. Y estos niveles, determinados por una iluminación y una amplitud de estímulo determinados, se llaman isópteras. También tenemos aquí la representación de la mancha ciega, aproximadamente, como les mencionaba, en el campo temporal, aproximadamente 10, 15 grados del punto de fijación. Bien, vamos a saber entonces cómo vamos a medir esta isla de visión por dos técnicas principales, que es una campimetría cinética y una campimetría estática. ¿Qué determina cada una de ellas? Bueno, como les menciono, los estímulos que nosotros vamos a presentar al paciente tienen una cierta iluminación y un cierto tamaño. Dependiendo qué es lo que cambie, vamos a saber si hacemos una cinética o una estática. Esto es una representación de una campimetría estática. Esto es, nosotros tenemos que saber, como vemos acá, que la intensidad del estímulo puede ser o muy intensa, que es lo más bajo, o menos intensa, que es lo más alto, y su localización en el campo visual desde el punto de fijación representado por el 0 y los grados que queramos nosotros determinar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar la intensidad. Si es menos intenso, a lo mejor aquí, en este nivel, no lo va a detectar el paciente y a medida que lo vayamos aumentando, vamos a llegar a un punto en el cual ya va a empezar a percibirlo en esta zona, en estos 60 grados. Y esto, también esta representación en línea de la isla de visión cortada, se llama umbral. Esto es la cinética. Tenemos siempre un estímulo muy similar en todos lados, pero lo que cambiamos es la posición. Entonces vemos que aquí este estímulo con cierta intensidad no lo ve el paciente, pero a medida que vamos llegando al umbral, empieza a verlo y lo hacemos hacerlo en círculos. Y tenemos que determinar en cada uno de los 360 grados
este estímulo en particular, con esta intensidad, desde dónde los está viendo. Y de tal